Quiero orar un momento. Creo yo que hay planes grandes para la vida de cada ser humano en este mundo. No creo que sea la excepción yo. ¿Por qué me pongo de ejemplo? A través de la vida he tenido luchas en todo sentido, en salud, en el área financiera, en todas las áreas. Y Dios ha sido capaz de hacer una obra maravillosa en mi propia vida, en la vida aún de mi familia. Con todos nuestros defectos, Dios ha sido fiel. Y quiero que presten atención, porque hoy finalizamos nuestra serie de mensajes. Gente ordinaria y ¿qué? ¿Un Dios qué? Gente ordinaria, un Dios extraordinario. Y ha sido una constante experiencia en mi vida este asunto, que siendo una persona ordinaria, con defectos, con pecados, Dios ha sido fiel, ha permanecido fiel, Él es siempre fiel. Y cuando canto algo que se refiere a su fidelidad, hay un gozo en mi corazón al expresarle a Él cuán fiel ha sido Dios para conmigo, mi matrimonio, mi familia. Él ha sido fiel y sigue siendo fiel. ¿Cuántos lo creen? Él sigue siendo fiel. Es una realidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. No sé cuál sea tu circunstancia. La última vez que prediqué, que me quité una camiseta que decía aquí, no decía Superman, ¿verdad? Decía Jesús. ¿Se acuerda que me empecé a quitar una camisa y abajo tenía una camiseta? No piensen mal los que no vinieron ese domingo. No hice un striptease por acá para nada. Entonces, y hablábamos de que Dios no necesita superhéroes. Dios no ocupa personas superdotadas para hacer la obra en medio de este mundo. Dios ha llamado al pueblo de Dios a ser un ente de cambio en una sociedad que está en caos moral. Aún dentro de la iglesia, yo lo he dicho y he enseñado sobre eso, la apostasía sí existe. Hay líderes que han desviado su atención de lo que es la sana doctrina, de lo que es la palabra de Dios, de lo que es hacer la voluntad de Dios, y se han enfocado más en el asunto de finanzas, en el asunto de levantar edificios, de ser una mega iglesia, que no estoy en contra de eso. Esa no debe ser nuestro enfoque. Y se han olvidado de lo más importante, de mostrar el amor de aquel superhéroe que dio la vida por nosotros a cambio de la salvación para nosotros. Hemos hablado acerca de esto y me han preguntado, bueno, Moniquita habló acerca de qué fue lo que habló el domingo pasado. ¿De quién fue? ¿De cuál personaje? ¿De quién? De David y de Goliat. ¿Cuántos creen que David tenía unción? Tenía la unción del Espíritu Santo. Dios le acompañaba y David sabía tocar el corazón de Dios, ¿cierto? Dios ha llamado a su pueblo a perseguir su presencia día con día. Y podemos hablar de unción y la gente dice, quiero ir a escuchar a ese hombre y que ponga las manos sobre mí porque necesito la unción que ese hombre tiene. Déjame decirle algo. La unción la da solamente el Señor y es a través de su Espíritu Santo. Él dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque les voy a enviar a uno que es igual que yo, al Espíritu Santo, el cual les va a dar convicción de pecado, de justicia y de fe. Él habita en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Voy a hacer, hoy estoy usando muchos estribillos evangélicos. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Amén significa así sea. En esta mañana quiero hablarles de algo que es importante y que creo que es algo que brilla por su ausencia dentro de la iglesia de Jesucristo. Tengo suficientes años predicando la palabra, suficientes años visitando, pastoreando, misioneros, pastores, iglesias, para decir lo que voy a decir. No me refiero a ninguna en particular. Es el pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón. Y hoy voy a hablar de un personaje que, teniendo la unción, perdió su vida. Yo pregunto, ¿cuántos quieren la unción del Señor en su vida?
A ver, nada más unos. ¿Cuántos quieren? Yo quiero, y si no lo quiere usted, que me la dé a mí. Lo que usted no quiere, que Dios quiera darle, dígalo por favor, ore que me lo pase a mí, yo lo ocupo. ¿Estamos de acuerdo? Del capítulo 13 al 16 del libro de Jueces, vemos la historia de Sansón, un hombre con una unción que cualquiera se desearía. Pero era un hombre que no tenía carácter. Y las dos cosas desde el punto de vista teológico deben de ir de la par, deben de ir juntas, una al lado de la otra. Y quiero que rápidamente ver en el libro de Jueces, a lo largo de estos 4 capítulos, lo que es la unción y lo que es el carácter. Dígale al que está a tu lado, unción y carácter. Dígaselo, unción y carácter. Entendamos algo. Cuando yo hablo de carácter, no es eso que algunos decimos, es que es de carácter muy fuerte. No, mi amigo. Muchas veces cuando alguien dice, es que este es de carácter fuerte, no deberíamos usar la palabra carácter. Deberíamos usar la palabra malcriado, pero no carácter. Ay, no, es que él es de fuerte carácter. No, mi hermano, no le pongamos esa pintura superficial a un problema más hondo que se llama malcriado, rebelde, insujeto y no de carácter fuerte. Es que yo le grito hacia mi esposa o a mi esposo porque es que yo soy de carácter fuerte. No, es que escúchame bien, lo que usted tiene es que es un carnal, no espiritual. ¿Para qué le vamos a teñir con ese tinte de tratar de camuflar lo que realmente debería ser un problema que hay que solucionar y confrontar en nuestra vida como creyentes? ¿Cuántos aquí se enojan? Yo me enojé un día de estos. Ahora les cuento la historia, hace 3 días. Aquí. Cuando estamos hablando de carácter, déjenme decirles una lista de cosas que enmarcan lo que yo estoy pensando cuando uso la palabra carácter. Sin perder de su mente el libro de Jueces, ¿cuántos aquí desean servir a Dios? Todos tenemos en nuestra vida un deseo de hacer algo por la obra de Dios, de hacer algo por aquel que nos ha llamado y que nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Dios ha encomendado a su pueblo el ministerio de la reconciliación. Dios te ha llamado a ser discípulos en Judea, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Dios te ha llamado a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es que poder de Dios para salvación para todo aquel que él cree. Hay un llamado, Dios ha llamado al creyente y le ha dado un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Si vemos primera de Timoteo 3:1, ahí y estoy usando la nueva versión internacional. Ahí dice, se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, es decir, ¿qué es ser obispo? Un liderazgo espiritual de altura. Escúchenme, padres, hombres, las familias necesitan de un líder de altura, un líder que sea el que lleve adelante la vida espiritual de su familia, de su matrimonio. Su esposa está esperando que tú seas ese esposo, sus hijos están esperando que tú seas ese padre que Dios quiere que sea, un líder de altura. Y Dios está esperando que usted en la iglesia sea un líder de altura y decimos, yo quiero servir al Señor. Y fíjese bien en algo, aquí hay algo muy interesante. No se dice, si alguno tiene un llamado, esto está mal usado en el pueblo cristiano, es que yo no tengo un llamado. Es que Dios no me ha llamado a mí. Déjame decirte algo, eso no tiene ningún fundamento teológico. Hay un llamado que Dios ha hecho a su iglesia. Y es interesante, ahí no dice si usted tiene algún llamado, no dice si alguno anhela un liderazgo espiritual, noble función anhela, buena cosa anhela. Y si usted me pregunta, ¿es bueno desear ser líder espiritual? Sí, Dios dice que sí es bueno.
Si alguno, y por tanto es cualquiera, hay posibilidad para cualquiera. En la viña decimos, ¿todos qué? Todos jugamos. Todos aquí, Dios tiene un propósito para todo aquel que está sentado en esa silla, y no es de calentarla. Si alguno, y por lo tanto cualquiera puede servir a Dios, pero es necesario que este líder espiritual, que este padre, que este esposo, que este joven sea un líder de altura. Y no dicen en ningún lado que tenga este o aquel don espiritual. Aquí no habla de esas cosas. Es que yo no tengo el don. Escúcheme bien, en esta lista no aparece como condición que tenga el don de profetizar o de hacer milagros o de sanar, que tenga el don de, no, está hablando de dones espirituales. No está hablando de dones espirituales, está hablando de conducta humana que se ajusta a la voluntad de Dios. En otras palabras, carácter. Que su sí sea sí y su no sea no. Personas comprometidas con su palabra, que dice sí donde quiera que vaya. Personas que hagan saber quién es en Cristo, en su trabajo, en el colegio, en la escuela, con sus vecinos, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, como hijo, como amigo, que tenga carácter. Y sigue diciendo que debe ser, que dice, irreprensible. Ahí dice, ¿verdad? Irreprensible, intachable. Si en algo tenemos que trabajar es en esta área. Que sea irreprensible. Digan conmigo irreprensible. Intachable. Déjeme decírselo o ponérselo en palabras ticas. Que no tenga cola que le majen. Ahora, aquí hay una pregunta. Todos queremos la bendición, todos queremos la unción, todos queremos que Dios responda a nuestras oraciones. ¿Estamos de acuerdo? Oh Señor, yo quiero que tú vengas y hagas una obra maravillosa en mi matrimonio, en mi relación con mi esposa, con mi esposo, en mi relación con mis hijos, mas no estamos cumpliendo con lo más importante, que seamos personas de carácter, que nuestro sí sea sí delante de Dios y nuestro no sea no. Aquí hay una pregunta: ¿cuántos de nosotros podemos tener cosas del pasado que hasta hoy venimos arrastrando y que se vuelven para nosotros pérdida de autoridad? ¿Cuántos padres de familia le dicen a su hijo, no hagas esto, mas lo está haciendo? Y por eso le van a responder un día, ¿usted quién es para decirme a mí si usted lo hace? Dios busca personas con carácter, pero también con unción. Pero ¿cómo Él me va a poder a mí enseñar algo si tiene esto o aquello? Le pega a la esposa, sus hijos andan mal. Le pega a la esposa, no como cuando decía ese hombre, yo ya no le pego, gloria a Dios, ahora le pego solo cuando lo necesita, ya Dios me cambió. ¿Cómo Él me va a enseñar algo o me va a predicar de un Dios, o voy a creer en el Dios que Él cree, si explota por todo y ofende? Mi pregunta es, ¿tiene cosas por las que alguien le puede reprender? Y si en ti o en mí hay algo que sea de reprensión, no podemos ser irreprensibles. Es decir, como cristianos y más como líderes, debemos aspirar a que nadie pueda acusarnos absolutamente de nada. Pero si alguien te puede acusar de algo y demostrarlo como cierto, lo descalifica en cuanto al carácter para ser un creyente victorioso, un líder de altura. ¿Me estoy dando a entender? Aquí hay una lista, no habla de dones espirituales, tampoco habla de habilidades de oratoria. Hay gente que tiene una capacidad increíble de palabra, pero eso es algo que es por fuera. Una oratoria que es increíble, un carisma increíble, pero ¿son irreprensibles? No lo sé. Todavía tiene lucha con la pornografía, la puntualidad, el compromiso, el dar. Todavía miente. O sea, y es creyente y es líder. Tiene cosas dignas de ¿qué? ¿De qué? De reprensión.
Si hay algo que se puede reprender en ti, entonces no eres irreprensible. Y si no eres irreprensible, es la primera cosa que te descalifica delante de Dios. Dios quiere que tú seas la persona que Él quiere que sea. ¿Cuántos quieren ser victoriosos? Y no esos que dicen, ¿cómo es que dicen? Siempre se me olvida, porque es algo, bendecido, prosperado y en victoria. Y es puro cuento, no es bendecido, no es prosperado y no vive en victoria. Es únicamente, es una muletilla, es un lenguaje evangélico. No es que esté mal, queremos ser bendecidos, pero Dios bendice al que le es obediente. Dios da victoria a aquel que confía plenamente en Él, no en sus propias fuerzas. Yo sé que aquí todos somos de carne y hueso, ¿sí o no? Y que a veces yo quiero explotar y decirle en la cara a fulano 4. Pero como cristiano y aún más como líder no puedo. Y cuando lo he hecho he tenido que ir y pedir perdón. Y me siento terrible como líder cuando fallo. Así que tengo que ir, arrepentirme y decirle: hermano, perdóname. No honré ni tu vida, ni mi vida, ni a Jesús. Perdóname porque lo que hice estuvo mal. Y me humillo porque el que se humilla, ¿qué? Será exaltado. Y me pasó un día estos. Yo llegué aquí, venía medio caliente el asunto. Venía viendo algunas cosas y entro y veo algo ahí que no debía estar ahí, mucho menos quebrado. No es culpa de nadie. Pregunto, me dicen, ya yo estaba molesto, recojo eso. ¿Y dónde está la otra cosa? Empolvándose, etcétera. No le eche la culpa a nadie, Sucedió. Y un hermanito que amo mucho me dice: Paz, ahí hay un teclado. Y soy sincero, por eso lo cuento. ¿Podemos prestárselo a una persona para que practique? Y le digo: no, porque hay que hablar con la junta directiva. Me dice: pero es que se está pudriendo. Y ya que se pudra, digo yo. Pues que se pudra. Y usted sabe que mi conciencia, llamada paz, ha hecho algo mal. Me jaló las orejas. Yo llamé a la persona y le dije: ¿sabes qué? Perdóname. No fue en realidad una actitud de conducta buena para mi persona. Soy de carne. ¿Entienden el punto? ¿Entienden el punto? Hay cristianos que fallan y nunca piden perdón a nadie. Recuerden que no a juicio nos ha llamado a Dios, sino a misericordia. Cuando algo sucede, cuando sucede esto, cuando nos separamos de la conducta de Cristo y nos domina la conducta moral, fallamos. Y me ha pasado muchas veces en la vida. He descubierto a través de todos estos años que el líder, ya sea en su hogar, en su empresa, en su matrimonio, el creyente que se humilla gana autoridad. ¿Cuántos dicen amén? El que valora la unción procederá de esta manera, porque si no, Dios tapará el fluir de su Espíritu Santo en su vida. Debes de aprender a reconocer tus errores. Y yo no quiero únicamente unción, quiero las dos cosas. Quiero unción y carácter. Tendremos fallas, claro. ¿Y cuál es la solución? Ir y humillarnos y pedir perdón. Yo quiero ser irreprensible. Nunca, cuando haya una disensión, espere que el otro venga. Usted tiene que ir, porque la palabra de Dios dice que debe de estar en paz con todos en cuanto a ti te corresponda. Eso es buscar ser irreprensible. A esto me refiero cuando hablo de carácter. Pero la lista continúa ahí, es muy grande, voy a ir rápido. Hay dos pasajes dedicados a esto. Irreprensible, intachable, dice. Esposo de una sola mujer, que por cierto, lean bien, no dice que se haya casado solamente una vez. Hay que leer bien. Moderado, dice, prudente. No se quede con lo de la mujer, por favor, sígame. Moderado, es decir, prudente, sensato, respetable, hospitalario. No debe ser borracho.
Despéguese también de ahí, no se me quede frenado ahí, eso es otro asunto. Ni pendenciero, es decir, peleonero, o sea, le gusta el pleito. Dice la palabra, bienaventurados los pacificadores. No codicioso de ganancias deshonestas, es decir, amante del dinero, sino amable y apacible, que gobierne bien su casa, que tenga sujeción a sus hijos, etcétera. A esto es lo que me refiero, o Dios se refiere cuando se habla de carácter. Y la lista continúa. Y si usted lo compara con Tito 1:9, es semejante. Usted la puede encontrar ahí. Si la unen, va a descubrir más de esta gama riquísima de lo que es tener el carácter de Cristo en nuestra vida. Pero déjeme resumirlo para ir ya. Carácter es el modo de ser de acuerdo a los principios de Dios. Digan conmigo, carácter es el modo de ser de acuerdo a los principios de Dios. Y en esto, mis hermanos, debemos de trabajar mucho, porque el carácter tiene como fundamento los principios del reino de Dios. Recordemos lo que dijo Pablo a Timoteo en 4 capítulo 12. Ninguno menosprecie tu juventud. Escúcheme bien, joven. Esto se lo dijo Pablo a Timoteo, su discípulo. Ninguno menosprecie tu juventud, sino sea ejemplo, joven, creyente, sea ejemplo a los creyentes. Y recuerden lo que dice, ¿en qué? En palabra, en su forma de hablar, en conducta, en amor, en fe, en pureza. El reino de Dios está ocupando líderes de esta categoría, creyentes de esta categoría. Ejemplo en palabra, en su conducta, en amor, en fe y en pureza. Amigos, podemos aprender mil cosas, pero si no estamos aprendiendo principios de Dios y los estamos aplicando en nuestra vida, déjame decirle que estamos cometiendo suicidio espiritual en nuestra vida. Hola, mi amor. Escúcheme bien, el carácter es un asunto de formarlo. ¿Entiende lo que es carácter, verdad? Ay, no, es que yo soy así. No, es que yo soy. Dios me hizo a mí así. Mentiras. El carácter se puede formar. Usted puede convertirse de una persona irresponsable, incumplida, que no se compromete en nada, a ser comprometida con su familia, en su trabajo, a ser ejemplo en su trabajo, a ser ejemplo en la iglesia, a ser ejemplo en tu comunidad. El carácter se forma. Yo oro que el Espíritu Santo traiga y forme carácter a nuestras vidas. No, es que yo no soy hoy, yo la verdad que no puedo cambiar porque genio, ¿cómo es que dicen? Genio y figura hasta la sepultura. Mentira del diablo. Qué pandereta, mentira del diablo. ¿Se puede formar el carácter? El carácter es un asunto de formarlo. Es que yo soy así, no, se puede formar. ¿Sabían que yo no soy hoy como fui hace 30 años, 35 años? Yo tengo 38 de ser cristiano, 30 y resto de servir a Dios. Mi carácter ha ido puliéndose. Yo me peleaba con cualquiera. ¿Verdad que sí, linda? Y el diablo me andaba persiguiendo por esa área. Hasta un anciano de una iglesia le pegué. Un anciano en la fe, un joven como yo en ese momento. Y le voy a contar esa historia y no me avergüenzo porque ya me arrepentí. Yo siendo líder en la iglesia donde yo nací en México, yo he sido muy celoso de las cosas de Dios. Me gusta, soy apasionado por el reino. Me apasiona, como me apasionan los negocios, me apasiona el reino. Soy apasionado porque eso es lo que me gusta hacer. Y en un momento dado, por alguna razón, este anciano en la fe era uno de los ancianos, llámese anciano en el conocimiento de la palabra. Tenía yo como 30 años, él tenía también eso. Es pastor en Cancún, por cierto. Toño Guadarrama, lo digo pues no lo conocen. Él estaba, yo tocaba la música en esa iglesia, yo estaba ahí. Y dice, vamos a tomar la Santa Cena, si tiene algo contra su hermano, ve y póngase de acuerdo con él. Y yo sabía que él andaba hablando de mí, siendo un anciano. Toñito, ¿qué pasó? Mira,
usted no puede tomar la Santa Cena porque usted anda hablando mal de mí. ¿Cómo? Le digo, si andas hablando mal de mí, necesitamos hablar. Entonces se va a la oficina de una iglesia muy grande, eran como 1000 miembros en ese momento, Comunidad Cristiana de Puebla. Nos vamos a la oficina y el muchacho, le digo, no puedes tomar la Santa Cena, y me empuja. Entonces le empujé. Me tocó y le arrié. Yo me lo apié. Contra todo, porque me empujó, tome para que lleve y guarde para mañana. ¿Estuvo bien? No, y no lo hagan. Yo salí de ahí enojado de la oficina y afuera estaban otros ancianos de la iglesia. Elmer, ¿qué te pasa? No, ya le pegué a Toño. No, a Toño Sandiel no se hubiera dejado. Pero Elmer, ¿qué pasó? Yo estaba siendo ya preparado y parecía, después me di cuenta que querían que yo fuera pastor en esa iglesia. Eso es otra historia. Yo le digo, no, ya me voy de aquí. Dios me reprendió. Yo pedí perdón. Yo no soy el mismo de antes. Y me puse en disciplina. Llamé a los pastores de Costa Rica y les dije, ¿sabes qué? Necesito que me pongan en disciplina. Le pegué a una persona, aquí a un anciano de la iglesia. Cuando nos reuníamos 80 pastores, decían, ahí viene el pastor que le pega a los ancianos, molestándome. Y me tocaban por detrás y se agachaban, porque a ese le toca y se manda la mano, ¿verdad? Repito, no soy el mismo. El carácter de Cristo ha ido formándose a través de los años, y este Elmer ha ido muriendo un día a la vez, sabiendo que el Señor es el que forma mi vida. Escúcheme bien, todos estamos siendo llamados a ser formados. Yo no soy el mismo de hace 30 años, soy diferente. Necesito cambiar en muchas cosas. Sí, todavía me enojo, claro que sí. El enojo no es pecado, siempre y cuando no hiera a la otra persona. El enojo es una emoción que Dios pone en nuestro corazón para decir, algo no me parece, pero depende. Por eso dice la Biblia, iraos, pero no pequéis. Que el enojo no te lleve a herir como yo, que ofendí a este pobre hermanito hace 3 días. Tal vez no lo ofendí con palabras, pero mi actitud, que se pudra eso. Pastor, tú sí, soy como usted. Me enojo. Y cuesta. Pasan meses, pero cuando me enojo. No dije groserías, pero mi actitud no fue la correcta. Dios quiere. ¿Cuántos quieren que Dios transforme su vida? Yo lo he querido y todo el día me pongo delante del Señor. Dice la Biblia que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio, eso es carácter. Ahora tengo el dominio en mi vida. Ahora sé lo que tengo que hacer, y tengo que ir y pedir perdón y humillarme, porque dice la palabra que si te humillas, Él te exaltará en su tiempo. Ahora yo puedo cerrar la boca. Antes yo podía chismear, antes yo chismeaba, ahora no, porque mi carácter se está puliendo. Antes yo era crítico destructivo, ahora no, ahora aporto soluciones. Mi carácter está siendo transformado. Antes era grosero, rudo, ahora soy cariñoso. Aquí hay hermanitos que yo les he dado un beso en la mejilla o en la frente, hermanos, hombres. ¿O no, Toñito? Y Rolando, y hay varios. Yo decía, a Roy le he dado besos también. No, nunca. Soy cariñoso. No malinterpreten. Es un beso con ósculo santo, dice la Biblia. Cuando siento en mi corazón hacer algo así, yo lo hago de corazón. Es un amor que Dios me ha dado a mí. Dios me ha transformado. Vengo de una familia disfuncional, separada, con muchos conflictos, y eso lo traía en mi vida. Pero ¿sabes qué? Dios me ha libertado y ha formado en mí el carácter de Cristo, y sigue puliéndome. Esto es un asunto de carácter. ¿Dios ha terminado? No, en ninguno ha terminado. Dios está trabajando con todo. La obra que Él empezó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero quiero recomendarles algo. No se salga del proceso en que Dios te tiene. Métase en el proceso de formación, el proceso de discipulado en esta congregación. Si usted quiere ser formado en tu carácter, métase en el proceso que Dios tiene aquí para usted. Venga. Diga, yo quiero ser formado, yo quiero ser discipulado, yo quiero aprender.
Métase en la visión que Dios nos ha dado. Involúcrese en el servicio. Eso forma tu carácter. Pregunte en qué puedo servir. Pregunte a dónde puedo yo ayudar. Aquí necesitamos las manos de todos. De lo contrario, nos puede ocurrir algo. Tendremos mucha copa, pero poca raíz. Estoy hablando de un árbol. Y cuando el árbol crece, hay árboles que tienen una copa preciosa. ¿Han visto esto? ¿Ah? Pero su raíz no es muy profunda. Y lo que ocurre, ¿qué es? Viene un viento más o menos fuerte. ¿Y qué ocurre? El árbol se cae. No tuvo raíz. Cuando hablo de unción, estoy hablando de la copa. Pero cuando estoy hablando del carácter, estoy hablando de la raíz. Porque el carácter es lo que sustenta la unción. Tenemos mucha gente con unción, pero con poco carácter. Hay gente parada en las iglesias, en los púlpitos, con ministerios que tienen unción, carisma, pero no tienen carácter. Hay gente, padres de familia, que tienen unción, un carisma increíble, pero poco carácter. No han podido formar a sus hijos, no pueden liderar su familia, no pueden modelarle una vida espiritual como Dios nos ha mandado a ser sacerdotes en nuestros hogares. Y los hombres dijeron amén. Esto es algo muy importante que usted y yo debemos entender. Ahora, pasemos, eso no era la predicación. Voy a hacer un resumen. Yo iba a hablar de Sansón, ¿verdad? Hablé de carácter. ¿Qué le pasó a Sansón? Ponga atención. No tenía carácter. Terminó sin unción. No hace muchos años, en uno de los últimos viajes que hicimos mi esposa y yo a México, estuvimos en Guanajuato. Es donde están las famosas momias, y también es un lugar que hay muchas minas de plata. Resulta que visitamos la mina de las Rayas o la Valenciana. Una de ellas tiene 400 metros de profundidad, la otra tiene 760 metros de profundidad. Y empezamos a bajar. Usted empieza a bajar en esa mina y a bajar, y se empieza todo a oscurecer. Hasta apagan las luces y le dicen a uno: mírese las manos, no se ve nada. Resulta que mientras arriba en la entrada de la mina habían unos árboles muy grandes, muy frondosos, con una copa increíblemente grande, porque inmenso es solo Dios. Igual como el árbol de Guanacaste. ¿Has visto esos árboles así? ¿Ah? Sí lo han visto. Pero conforme yo iba bajando y bajando, empecé a apreciar la entrada de la mina. Cuando me quedé observando las raíces de los árboles que perdí de vista muy arriba, y estas se estaban colgando como cortinas que caen en las paredes de la caverna. Y llevábamos casi 25, 30, 50, 100 metros, y ahí se veían las raíces colgando como cortina en la caverna. Yo me quedé impresionado. Y Dios me habló. Aunque usted no lo crea, Dios habla. Si no lo ha experimentado, experiméntalo. Hay muchas formas en que Dios habla. Puso un pensamiento en mí y me dijo: ¿cuánto medían los árboles? Mira las raíces, 30 metros, 50 metros, 100 metros abajo, y están llegando las raíces. ¿Y cuánto medían los árboles? Como 10 metros. El Señor me dijo: aprende esto. Aquí hay un principio. Si tú quieres estar de pie arriba y firme contra las tormentas de la vida, tienes que ser más grande por dentro que por fuera. Pero eso es lo que a muchos les falta. Tienen una unción que son los gigantes, los héroes de Hebreos 11, según ellos, los tremendos ungidos, pero son pura copa. Porque en la intimidad ellos saben sus pecados y sus pensamientos y no tienen carácter santo. Dejan su compromiso con Dios por cualquier situación. Critican. Son grandes por fuera, pero son enanos por dentro. Necesitamos la unción, pero también necesitamos carácter, porque carácter más unción es igual a una vida más efectiva,
a un ministerio más efectivo. Escúcheme bien, con carácter, sin unción, tu vida en Cristo no será lo que promete Dios para ti en la palabra. Si tú buscas que las promesas de Dios sean cumplidas en tu vida, necesitas ser una persona de carácter. Podrá ser permanente pero no efectiva. Y unción sin carácter puede ser una vida efectiva pero no será permanente. Hay gente que llegan con una unción y usted dice, bueno, el Señor me mandó a la última Coca-Cola en el desierto. Con esto la hicimos. Y a los 3 meses parece un cachiflín. Pura unción, nada de carácter. O aquella que se casa y dice, me saqué la lotería, él o ella. Me saqué la lotería. Pero era pura unción, puro carisma, pero nada de carácter. Pero yo quiero que sean las dos cosas. Yo quiero que sea permanente y quiero que sea efectivo. Yo he sido, creo, a pesar de mis luchas, un buen esposo, un buen padre, un buen creyente, una persona que no tengo cola que me pisen. Aunque lo han intentado, pero no han sido probados. Pura lengua. Gente, Dios busca creyentes con unción pero con carácter. Dios quiere bendecirte, pero quiere formarte. Usted me dice, ¿qué necesito para que sea permanente? Carácter. Y para ser efectivo, la unción del Espíritu Santo. Es decir, yo quiero las dos cosas. Dile al que está a tu lado, yo quiero las dos cosas, si las quiere. Dile, yo quiero unción y carácter. Entonces hay algo a lo cual yo debo dedicarme y es a echar raíces. Echa raíces. Echa raíces en tu casa, que en tu casa te amen, que te respeten, padre, madre, hijos. En tu trabajo, en la iglesia, echa raíces. Si algo padece la iglesia en estos días es falta de carácter. Qué fácil es hablar del pastor. Qué fácil. O del padre, o de la madre, hijo. No hay carácter de fidelidad, no hay carácter de respeto a la autoridad. Es un asunto de que no hay carácter. No tenemos principios de conducta. Y necesitamos ser formados en esa área. La Biblia dice que si tú prometes algo tienes que hacerlo. ¿Cuántos llegan y le dicen, hermano, sí, hermano, con mucho gusto, pero por dentro le estamos diciendo no y él no lo sabe? ¿Le ha pasado? Eso se llama falta de carácter. La persona que se compromete y le dice, sí, hermano, con mucho gusto, pero saliendo por dentro, ¿qué le voy a ayudar yo a este cuate? No, hombre. Puro cuento. Tenemos que ser de una sola pieza. El mundo va a creer si somos de una sola pieza. ¿Cómo quieres unción si no hay carácter? ¿Cómo quieres servir a Dios y tener un ministerio fuerte en su matrimonio, en su familia, como padre, en la iglesia, en el ministerio, en la comunidad, si no tienes carácter? Una mosca muerta echa a perder el perfume. Yo no sé cuál sea tu mosca muerta, si es que la tiene. O será su mosca muerta, porque hay muchas moscas muertas, ¿verdad? Ahora, termino, resumo. Hace rato estoy resumiendo. Sansón se arrepintió, pero se arrepintió muy tarde, justo cuando iba a morir. Yo no quiero arrepentirme cuando me voy a morir. Yo quiero arrepentirme ya, para vivir todos los años que me quedan, que son muchos, en el nombre de Jesús, para hacer cosas grandes para Dios y para ser el abuelo que mis nietos necesitan, el padre que todavía mis hijos ocupan, el pastor que ustedes ocupan, porque siempre mi esposa y yo, aunque no lo crean, estamos para servirles. Estamos a una llamada de distancia nada más. Queremos y los amamos, queremos ayudarles, pero ayúdame, llámame nada más. Cuando a mí me dicen, es que el pastor deja la 99 y va tras la una, ¿y quién dice que esa una era mi oveja? Se congregaba, pero nunca me respetó como pastor, nunca me buscó. ¿Entienden el punto? Hay gente que dice, por favor, yo sé quiénes son mis ovejas, y aquí hay gente que tiene sus ovejas también. Ayúdeme. Estamos a una llamada de distancia, el tiempo ha cambiado. Antes visitaba casas, ya no puedo y voy a tomarme un café nada más.
con usted. Pero a la oficina, ¿por qué? Porque ahí nadie nos molesta, nadie nos interrumpe, ahí ni nada, podemos hablar tranquilamente. Nadie nos va a interrumpir. El polaco no va a venir a cobrarles ahí a la iglesia, les cobra en su casa, ahí los molesta. ¿Entienden el punto? Carácter. Qué horrible, mire mi amigo, mire lo que le puede pasar. Voy a hacer un super resumen otra vez de este tema. Jueces 16. Y no hemos tocado ni el 13, pero voy a terminar aquí. Jueces 16 dice, para entender la historia, los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón, su Dios, diciendo, ¿qué decía? Nuestro Dios nos ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, un hombre con unción, y estaba ahora preso. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron al Dios diciendo, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Cuando ya estaban muy alegres, gritaron, saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y él les sirvió de diversión. Recuerdan ustedes, en el capítulo 15, versículo 15, Sansón había matado a 1000 hombres ¿con qué? Con una quijada de burro. Para que vea, Dios también usa los burros. Qué burro era yo sin Cristo, mano. Y La Paz me decía, burro, me dice a cada rato. A Roy también le dice a cada rato. Un hombre ungido vale por un ejército. Preocúpese por tener la unción. Preocúpese por perseguir día a día la presencia de Dios. Porque un hombre o una mujer que camina en la presencia de Dios, que anda con la unción de Dios, vale por 1000. Esto es tremendo. Digo, Señor, ¿cómo me tiene a mí tartamudo? No soy una persona, un máster o doctor en teología, y me tienes en un liderazgo en el que tú me tienes ahorita a nivel global. ¿Cómo estás haciendo eso? Me dice, porque hay unción y carácter en tu vida, y es lo que yo ocupo para usar a esa persona. Yo he dicho, Señor, ¿por qué hay otras personas más preparadas? Dios dice, pero no tienen unción, pero no tienen carácter. O tienen carácter, pero no hay una unción en su vida. Un hombre o una mujer ungida vale por 1000. Pero sin carácter termina siendo esclavo, como Sansón. Él era ungido, pero no tenía carácter. ¿Dónde estaba él? Según el versículo 25, estaba en la cárcel. ¿Por qué? Por falta de carácter. ¿Cuántos de nosotros caemos en cárceles por falta de carácter? Atención, venimos a Cristo, Él nos libera, pero no permitimos que el carácter de Jesús sea formado en nosotros. Entonces volvemos a caer, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no dejamos que el Espíritu Santo sea que Él gobierne nuestra vida. Es un proceso. ¿Y qué sucedió con Sansón? Versículo 25, le sirvió de diversión. ¿Sabe cuáles son los juguetes del diablo? Gente ungida sin carácter. Y la gente ungida sin carácter es gente que critica a los demás. Porque la unción está en todos nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Esos son los juguetes del diablo. Él se divierte con ungidos sin carácter. Yo lo tengo bien claro, mis hermanos. Yo no sé cuánto tenía de yo ser cristiano cuando leyendo Mateo 4, donde dice el Señor, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él, cuando estuvo en la tentación. ¿Recuerdan esto? Que el Señor le dijo, te doy todo esto si postrado me adorares. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Escrito está, adorarás solamente al Señor y le serviré solamente a Él. Para adorar se ocupa carácter. Para servir se ocupa unción. Para ser un buen padre, un buen esposo, un buen amigo, un buen estudiante, un buen trabajador, se ocupa carácter. Se necesita carácter para servir a Dios. Dígame sí o no. Ahí está Abraham, dame tu hijo y ofrécele un sacrificio. Otro héroe de la fe. Para adorar se ocupa carácter. Puede que la música haya estado hoy muy fea,
Gracias, dicen los músicos. Pero si tú tienes carácter de adorador con una olla, tocándose con una cuchara, tú levantarás las manos y comenzarás a adorar a Dios. Es que hoy no me gustó la música, así que no adoré. Es un asunto de carácter, no es un asunto de instrumentos. Es que estoy muy cansado, pero si el jefe lo llama, mi amigo, y le ofrece $5,000 más para que se quede una hora más en su trabajo, lo reaniman tanto que se queda por los $5,000. Entonces, ¿qué es lo que tiene? No es cansancio, es falta de carácter. ¿Estamos de acuerdo? Pero es que estoy molesto. Sí, claro, es digno de molestarse estas cosas. ¿Tienes carácter de adorador? Para adorar se ocupa ¿qué? Carácter. Para servir se ocupa ¿qué? Unción. Pero ¿qué es primero? Al Señor tu Dios, carácter. Y solo a Él, unción. ¿Qué le pasó a Sansón? Se arrepintió, pero terminó siendo un juguete del diablo. Gente ungida sin carácter. Gente ungida sin carácter. Póngase de pie, por favor. El carácter es un asunto de formación. Hemos estado hablando acerca de héroes de la fe, sabiendo que el superhéroe por excelencia se llama Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Dios quiere hoy decir: necesito personas con carácter. Padres, madres, jóvenes, adultos, líderes con carácter, porque la unción está, porque el Espíritu Santo está con nosotros. La unción te vivifica, el carácter te mata. ¿Por qué digo esto? Porque para tener un buen carácter tiene que ir muriendo todos los días y resucitar en Cristo. Hay momentos en nuestra vida que hay que morir y decir: bueno, me siento así, Señor, pero yo quiero hacer lo que tú quieres que me ha enviado a hacer. Yo recuerdo hace 5 años que decidí retomar por salud el ejercicio, y me costó los primeros días levantarme más temprano, hacer mi devocional para hacer mis ejercicios. Y yo todos los días me levantaba y hacía el esfuerzo. Eso es carácter. Me sentía cansado, pero yo quería hacerlo porque era necesario para mi salud. Hoy por hoy me siento bien, a pesar de lo que los médicos digan. Sé que Dios está conmigo, que Dios va a hacer un milagro, que va a usar el medio que quiera, y viviré para Él. Y esta experiencia, nunca había estado enfermo, que estoy viviendo ahora, me ha hecho valorar el tiempo que me resta de aquí en adelante. No sé cuánto sea. Por eso no callaré. Y si te caigo mal y te vas al cielo, amén. Pero no voy a callar más. Dios busca gente con carácter. Gente que viva conforme a los principios del reino. Gente que no tenga excusas para servirle a Él. Yo sé que todos tienen ocupaciones, pero si tú le dices: Señor, 1 hora, 2 horas voy a servirte a ti en lo que sea, voy a dedicárselo a ti, hágalo. Eso va a beneficiar tu vida. Dios no nos necesita. ¿Sabía eso? No ocupa tu dinero para nada. Pero Él nos manda a ser obedientes en lo que su palabra dice. ¿Creemos en el dar? Claro que sí, es bíblico. El diezmo es bíblico, la ofrenda. Pero ¿sabes qué? A mí no me preocupa si tú das o no das. Preocúpate tú, porque el que está pidiendo eso es el Señor.